vamos a estar viendo del versículo 6 al versículo 16 de este capítulo de Timoteo. Pero antes quiero que recordemos un punto importante que veíamos hace 2 domingos acerca de este mensaje que el apóstol Pablo le da a Timoteo, donde lo deja plasmado en estos 2 versículos. Hay que recordar que el contexto de este mensaje, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: ten cuidado de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas que pueden levantarse a tu alrededor. Tú tienes que mantenerte firme en la enseñanza y en la doctrina que has aprendido. Ten cuidado de aquellas enseñanzas que nos están hablando acerca de los alimentos y de que hay cosas prohibidas y cosas que contaminan al hombre a través del alimento. Y entonces es cuando llega este mensaje, Pablo recordándole a Timoteo, diciéndole: porque todo lo que Dios creó es bueno. Si retomamos a esta parte de la creación, Dios lo hizo todo bueno. En Génesis capítulo 1, capítulo 2, el problema de la humanidad formada por Dios cayó en pecado, no por causa de Dios, sino por causa de Satanás y la desobediencia del hombre, y entonces la humanidad cayó en pecado, y por ende todo lo bueno que Dios había hecho se corrompió por causa del pecado. Pero si tú y yo somos conscientes de eso, que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno, y que tú y yo podemos recordar eso y pensar que antes de lo que los hombres han procesado en esta sociedad, Dios lo hizo, y Dios lo hizo con un propósito bueno. Entonces, teniendo en cuenta eso, tú y yo tenemos que ser agradecidos con lo que tenemos, porque viene ¿de quién? De Dios. Que el hombre ha usado mucha materia prima, muchos recursos para malas intenciones, pero tú y yo lo que tengamos, usémoslo para glorificar a Dios. En cuanto al aspecto de la comida, haciendo referencia a estas personas que estaban tratando de transgiversar la palabra de Dios, y que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de estas enseñanzas. Todo lo que Dios creó y que tú y yo podemos comer, tenemos que tomarlo con acción de gracias. Jesucristo le decía a sus discípulos y a aquellos fariseos que estaban alrededor de él, que no era que lo que contaminaba no era lo que entraba, sino lo que salía ¿de dónde? De nuestras bocas. Y eso nos hace reflexionar a que tú y yo tenemos que tener cuidado con nuestras palabras y nuestras acciones. A través de ellas podemos animarnos unos a otros, podemos mostrar el amor de Dios unos a otros, podemos fortalecernos, pero también a través de nuestras palabras y a través de nuestras acciones podemos lastimarnos. Por eso toda que tomarla con acción de gracias, sabiendo que Dios es el que nos permite hacerlo, sabiendo que todo lo bueno es gracias a Él, gracias al conocimiento de su palabra, gracias a Jesucristo, gracias al Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Y luego menciona este versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Haciendo énfasis a esta comida, si tú y yo lo tomamos con acción de gracias, si tú y yo oramos por ella, si tú y yo somos conscientes de que Dios creó todo y lo creó bueno, podemos consumirlo. Entonces, esta es un poco de reflexión acerca de lo que vamos a estar hablando, porque el enfoque es: todo lo que tú y yo hagamos, todo lo que tú y yo podemos hacer es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es por el amor de Dios mostrado a través de ese envío de su Hijo hacia este mundo para rescatarnos de esa desobediencia, de ese pecado en el cual la humanidad ha caído.
de esa transgresión por causa del pecado, de esa corrupción que hay en la sociedad, que hay en cada uno de nosotros, pero es transformado, es cambiado cuando nos acercamos a Cristo. Él obra en nuestras vidas para poder volver al origen de nuestras vidas, que es esa relación, que es ese apego hacia Dios. Y entonces nos dice este versículo, y te voy a invitar a que te pongas de pie para que juntos le demos lectura. Y vamos a leer lectura al versículo 6, 7 y 8. Dice la palabra del Señor: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Puedes tomar tu asiento. Y en este versículo 6 nos dice: si esto enseñas, es decir, todo lo que hagamos, todo lo que tomemos, hagámoslo con acción de gracias, agradeciendo a Dios por lo que Él nos da, por lo que Él nos ofrece, por lo que tú y yo podemos hacer. Recordar que nuestras vidas no se tratan de nosotros, no se tratan de mi capacidad, no se tratan de lo que yo puedo hacer, de quién soy, de lo importante que puedo llegar a ser, de los recursos que yo pueda tener. Esta vida se trata de Jesús. Esta vida se trata de reconocer nuestra dependencia en Él. Esta vida se trata de llevar acciones de gracia a Dios por todo lo bueno que Él ha sido por nosotros. Yo tal vez pueda tener poco o pueda tener mucho, pero de algo sí estoy seguro, que todo lo que tengo es gracias a Dios. Y yo espero que ese sea el sentimiento de cada uno de nosotros, que lo que tenemos es gracias a la misericordia, a la bondad, a la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Este es el mensaje que tú y yo debemos de llevar. Este es el mensaje del cual tú y yo tenemos que vivir. Dios es el que obra en nuestras vidas. Dios es el que nos abre las puertas. Dios es el que nos da los recursos. Dios es el que nos prepara, el que nos capacita para poder servirle. Y esta es la enseñanza que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Y la palabra ministro hace referencia a ser representante de Jesús. Como pastor, tú, el pastor Antonio, el pastor Eliseo, nosotros tenemos esa responsabilidad de poder ser representantes de Jesús, para que ustedes, como miembros de la iglesia, puedan ver a Jesús a través de nuestras vidas. Pero todos nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, somos representantes de Jesús en los lugares a donde nosotros vamos, en la familia, en el trabajo, en la calle. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de que la luz de Jesús se refleje a través de nuestras vidas. Que Jesús se haga presente en nuestras vidas a través de nuestras acciones y a través de nuestras palabras, para poder impactar a las personas que necesitan conocerle, a las personas que tienen esa necesidad de poder llegar a los pies de Jesús. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de ser ministros de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha delegado esa responsabilidad, pero también unos días antes de
ascender y antes de que pasase este proceso de su muerte y su resurrección, Jesucristo le dijo a sus discípulos: yo les doy poder, yo les doy autoridad. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos esa responsabilidad, pero también tenemos ese poder y esa autoridad que Jesús nos ha dejado para hacer grandes cosas, para mostrar su amor, para mostrar su misericordia, para ser buenos representantes de Jesús en la tierra. Y ese es un recordatorio que en esta hermosa tarde se nos hace a través de la palabra de Dios. Y no necesitamos hacer grandes cosas, no necesitamos abrir los mares, no necesitamos hacer milagros impresionantes para poder tocar los corazones de las personas. Todo está a nuestro alcance, desde la manera en la que hablamos, desde la manera que actuamos, desde la manera que somos cordiales y respetuosos, impactamos a las personas. Cuando les decimos un hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo servirte? A través de esas pequeñas acciones, tú y yo podemos llevar a las personas a que conozcan a Jesús. Yo te invito que ese fruto del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, que tú y yo lo reflejemos. Ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa bondad, esa misericordia, que tú y yo lo reflejemos para poder alcanzar a las personas necesitadas y ser buenos ministros de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos menciona este versículo 6, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y es necesario que tú y yo estemos creciendo en nuestra madurez espiritual, y ese crecimiento se da a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque en ella tú y yo estamos comprendiendo, entendiendo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Tú y yo estamos fortaleciendo nuestra fe ante las pruebas, ante las necesidades, pero es necesario que nosotros como humanos estemos en constante alimentación espiritual, y el mejor alimento es a través de la palabra de Dios. Cuando nuestra fe se pone a prueba y sale vencedora, cuando nosotros estamos viviendo esa buena doctrina, esa enseñanza basada no en una experiencia, no en el conocimiento humano, sino basada en el conocimiento que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Y luego dice el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, es decir, fábulas, conocimiento que no tiene razón de ser comparada a las enseñanzas y a las doctrinas que Jesús ya nos había dejado, que estas fábulas por años, por tradiciones, iban pasando de familia en familia. Nosotros como mexicanos también tenemos esas tradiciones, tenemos esas fábulas, y que tú y yo tenemos que desecharlas porque no son de provecho y no son verdaderas. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho en alguna ocasión cuando tenemos sucesos negativos en nuestras vidas? Es que te están echando el ojo, pero pásate un huevo. Y después rompe y vas a ver que negro va a salir por toda la negatividad que tienes. O aquellos que a lo mejor en cuanto a su tema personal de amor no les está yendo bien.
¿Cuántos no hemos escuchado? Pues ponga a Judas de cabeza, prende una vela y vas a ver que luego vas a encontrar a alguien. Fábulas que no tienen razón de ser en nuestras vidas, pero que son tan fuertes en esta sociedad y qué bueno que los adolescentes se quedaron, porque yo creo, yo también fui adolescente en algún momento y todas estas fábulas, todo este conocimiento, a nosotros como personas ya grandes se nos dice pues que son cosas sin sentido, ridículas, pero a los adolescentes que están experimentando, que están creciendo, dicen, a ver, tal vez sí es cierto. Voy a pasarme el huevo a ver qué sucede. Y que tú y yo tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios y nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de poder orientar, instruir a nuestros niños. Aquí hay muchas cosas que no debemos de practicar porque no son para nuestro beneficio, no son para nuestro provecho. Y que poco a poco, conforme vamos creciendo, vamos descartándolas. Pero que tú, pequeño adolescente, tienes la oportunidad de no vivir cosas negativas en tu vida si de una vez eres consciente de que lo único que necesitamos es a Jesús y lo que necesito en mi vida para el crecimiento, para el desarrollo, se encuentra a través de la palabra de Dios. Y luego el apóstol Pablo le dice en este versículo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Esta palabra piedad es la virtud de poder tener la capacidad de ver la necesidad de las personas. Algunos teólogos nos hablan que esta palabra viene del origen de tener el carácter de Dios. Entonces, una de las cuestiones en las cuales tú y yo como creyentes tenemos que preocuparnos es ser personas piadosas. Por eso Jesucristo podría, o en alguna ocasión resumió la ley, los profetas en dos acciones, en amar a Dios y en amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es ligado a ser creyentes que tengan esta virtud de la piedad, de ver la necesidad, de ver la carencia de mi hermano y si puedo yo ayudarle, hacerlo, porque a eso somos llamados, a ser familia y ayudarnos unos a otros. Fíjate qué contraste en este versículo 6 y en este versículo 7 que nos está diciendo, aléjate de todas estas fábulas que no tienen sentido, que si te pones a reflexionar, tratan de ayudarte. Mejor preocúpate por aquellos que están pasando por necesidad. Y esta es la mente de Cristo, la mente de Dios. Por eso es que Dios envió a su Hijo en rescate de gente necesitada como tú y como yo. Dios, siendo el creador de todo, pudo haber dicho, pues no me cuesta nada deshacerme de lo que he creado y volver a crear algo. Sin embargo, la mente de la sociedad en nuestros días es contraria a la acción de Dios para salvar a la humanidad. Mucha de la ideología de la sociedad nos habla de ver por el beneficio propio. Incluso hay una forma de vida, una forma de enseñanza que nos dice, antes de poder ayudar a los demás, primero tienes que ayudarte a ti. En este versículo se nos está hablando y nos está diciendo, ejercítate para la piedad. Ten la virtud y la capacidad de poder ver la necesidad de tus hermanos y ayúdales. Y haz algo, así como Jesús
dio su vida por nosotros. Y mira lo que nos dice este versículo 8, y nos dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y el apóstol Pablo nos pone un ejemplo acerca de ejercitar nuestro cuerpo. Y este es un buen tema para poder platicar y para poder reflexionar. Porque yo te puedo decir que la mejor medicina para nuestro cuerpo, la mejor medicina para poder evitar enfermedades crónicas y silenciosas que son mortales a largo plazo en nuestras vidas, como la diabetes, como la hipertensión, como problemas de digestión, ¿sabes cuáles son? El alimento y el ejercicio. Están al alcance de todos y eso es muchísimo mejor que tomar medicamentos. Y entonces el apóstol Pablo viene y nos da este mensaje, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero conforme al contexto, conforme al tiempo que el apóstol Pablo estaba hablando, nos dice la historia que las personas en aquellos tiempos tenían que caminar, muy pocas personas tenían un transporte, la mayoría de ellas caminaban distancias considerables de kilómetros para llegar a aquellos lugares, aquellas ciudades, aquellas provincias, aquellos lugares donde pudieran abastecerse de productos para su necesidad y después regresar a sus hogares. Hoy en día nosotros tenemos mototaxis, carros, minibuses, camiones, Didimoto, y es una realidad que hoy en la actualidad, con toda la tecnología y todo lo que podemos tener, cada uno de nosotros vive una vida en sedentarismo, en su mayoría. Muy diferente a los tiempos del apóstol Pablo. Entonces, comprendiendo esta diferencia de edades, de tiempos, el ejercicio es bueno y es provechoso para nuestro cuerpo y lo necesitamos hacer. La OMS, la Asociación Mundial de la Salud, pues nos aconseja que es bueno hacer al día 30 minutos de ejercicio. Y ese ejercicio va desde simplemente caminar. Y es de provecho para nuestras vidas, porque si tú y yo somos personas dadas al sedentarismo por el trabajo, que a lo mejor estamos sentados, que a lo mejor no hacemos mucha actividad física, este ejercicio puede ayudar a regular nuestra glucosa en sangre, puede ayudar a regular nuestra presión, puede ayudarnos a mejorar nuestro sistema digestivo. Y yo te aconsejo, hay que ser personas, hay que ser creyentes que también se preocupen por su cuerpo, se preocupen por poder hacer ejercicio, porque es bueno para nuestra salud. Porque si queremos, como decía el hermano Eliseo, ahora estoy en un tiempo en el que de manera completa voy a servir en el ministerio. Y si muchos de nosotros queremos tener más años de vida para poder servir en el ministerio, para poder servir en la familia, pues tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar nuestra alimentación, tenemos que cuidar nuestro cuerpo a través del ejercicio, porque es provechoso para nuestro cuerpo. Pero ahora la otra razón del por qué el apóstol Pablo hace mención de que para poco es provechoso el ejercicio corporal, es porque estaba esta idea que hoy en día la tenemos y que se celebra cada 4 años, que son los Juegos Olímpicos, que su origen es en Atenas. Entonces había ciertas personas que su trabajo era literalmente
poder competir en estos eventos que en aquel entonces se realizaban cada año. Entonces se dedicaban gran parte de su tiempo, gran parte de su vida, gran parte del año en ejercitar sus músculos para tener un evento que duraba una semana. Y el ejercicio es bueno, hermanos, pero es como todo, debe de tomarse con medida. El ejercicio es provechoso, pero hay otras cosas que son más importantes en nuestras vidas. Y si tú y yo somos conscientes de esto, entonces tenemos la oportunidad de poder comprender lo que el apóstol Pablo nos hace mención en este versículo. Cuando hace mención en la piedad. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Mientras estamos en esta vida física, yo te invito a que seamos personas activas en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, en cuanto a mostrar esas virtudes que tenemos en Cristo, pero también en mostrar que si tú y yo somos templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y una de las mejores maneras y económicas que está a nuestra disposición es a través del ejercicio. Pero que eso no sea un impedimento para que tú y yo practiquemos las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas. Los que ustedes han estado los domingos y que a veces hago mención, yo a mis 29 años, estoy sufriendo con un poco de la glucosa y la manera de controlarla pues es a través de la alimentación, a través del ejercicio. Algunos de nosotros somos propensos genéticamente a ser más susceptibles a la glucosa. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues dedicarle tiempo también al ejercicio, dedicarle tiempo a la alimentación. Pero eso no me debe de impedir de poder ser un buen creyente y de reflejar el amor de Cristo a través de mis acciones, a través de mis palabras. Eso no debe de impedir el que yo le dedique un tiempo a escudriñar la palabra de Dios, a que yo dedique un tiempo a orar, a que yo dedique un tiempo a tener comunión con Dios. Es bueno en esta vida física hacer ejercicio, pero cuando seamos llamados a la presencia de Dios, eso ya no nos va a importar, porque ya vamos a tener cuerpos nuevos, cuerpos sin pecado, y si ya no hay pecado, ya no hay muerte. Hablando de que ya no va a haber una deficiencia en nuestro cuerpo, ya no va a haber un desgaste en nuestro cuerpo. Y es ahí donde el apóstol Pablo nos menciona este concepto de la piedad. La piedad es buena poder practicarla en esta vida física porque tiene de provecho para nuestra vida, porque yo estoy viendo la necesidad de alguien y estoy dispuesto a apoyarlo, y cuando yo esté necesitado, entonces habrá alguien más que vea mi necesidad y también me pueda apoyar. Pero no solamente se queda hasta ahí la piedad, sino que también en la eternidad tendrá un resultado en nuestras vidas. Por eso es que el apóstol Pablo compara la acción física con la acción de la piedad y nos dice, la acción física solamente se va a quedar en este plano terrenal. Pero la piedad no solamente abarca mientras tengamos vida en esta vida terrenal, sino también por la eternidad. Y entonces es ahí donde recordamos que en alguna ocasión el apóstol Pablo recomienda a la iglesia a poner sus ojos, a poner su meta en las cosas que son eternas. Y entonces recordamos Jesús diciéndole a sus discípulos, no hagan tesoros en esta tierra, donde el orín lo corrompen, donde la polilla lo come, donde los ladrones minan y hurtan, sino esfuércense en hacer tesoros en los cielos, en la eternidad, donde
ni el orín ni la polilla lo van a corromper, donde los ladrones no van a poder hurtar. Y eso nos recuerda que como creyentes, tú y yo tenemos prioridades. Y una de las prioridades del creyente es ejercitarse en el conocimiento de la palabra de Dios para poder ser hacedores de ella y poder ser de beneficio para nuestros hermanos, para poder ser de beneficio para esta sociedad, para ser de beneficio para nuestra familia. Y Dios nos bendecirá a lo largo de esta vida. Pero también ese esfuerzo que tú y yo hacemos para ser de bendición para los demás se va a reflejar en la eternidad. Cuando tú y yo estemos ante el tribunal de Cristo y cada uno de nosotros sea llamado por Jesús para un nombre nuevo y para galardones conforme al trabajo que tú y yo hemos hecho en esta vida terrenal. Tú y yo tenemos muchas cosas que hacer, hermanos. Esta vida es apremiante. A veces el tiempo no nos alcanza. A veces quisiésemos que el día tuviera más de 24 horas. Pero si tú y yo nos esforzamos, podemos tener tiempo para buscar las cosas eternas, que son las que y las que son relevantes para nuestra eternidad. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos en llevar una vida de provecho. Y es ahí donde tú y yo tenemos que llevar una vida de piedad, ayudándonos unos a otros, amándonos unos a otros, viendo por la necesidad de mis hermanos, viendo por la necesidad de mi familia. Y luego nos dice este versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Nuestra acción, nuestra fe tiene que permanecer firme. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios en mi vida. Yo tengo que aprender a hacer lo que Jesús me ha instruido, lo que Jesús me ha dejado a través de su palabra. Y aunque la sociedad esté en contra del mensaje de Cristo, yo tengo que permanecer fiel y firme a las enseñanzas de Jesús. Porque estamos convencidos que Él va a regresar por su iglesia. Porque estamos convencidos que Él no nos ha dejado solos, sino nos ha dado al Consolador, que es el Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Porque estamos convencidos que el trabajo de Jesús no terminó solamente al resucitar de la muerte, ni al ascender a los cielos, porque Romanos capítulo 8 nos dice que Jesús está a la diestra del Padre y no está descansando y no está tomándose un año sabático y no está jubilado ni pensionado como el hermano Eliseo, sino está intercediendo por todos nosotros, por aquellos que hemos creído en Él. Entonces tú y yo debemos de permanecer firmes en su enseñanza, en su doctrina, en todo lo que Él nos ha dejado a través de su palabra. Tú y yo tenemos que permanecer firmes ante esta sociedad que lo que está haciendo cada día es alejándose de Dios, tratando de invalidar la palabra de Dios,
tratando de invalidar y de que los adolescentes y los jóvenes olviden las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo tenemos trabajo por hacer, que es mantenernos firmes y enseñarle a aquellos que van atrás de nosotros a que conozcan, a que experimenten el amor de Dios y la relación que hay en Cristo y en el Espíritu Santo. Esa es una gran responsabilidad que nosotros como personas adultas tenemos, el mantenernos firmes y poder enseñarle a los que están atrás de nosotros a que conozcan a Jesús, a que tengan esa armonía, esa amistad con Dios, a través de su palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a leer del versículo 12 al versículo 16. Pero ahora vamos a leerlo alternadamente. Yo leo el primer versículo y ustedes leen el siguiente y nos unimos todos en el 16. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Puedes tomar tu lugar. Y entonces en estos versículos siguientes, el apóstol Pablo hace mención de esta juventud, de esta edad que Timoteo, siendo el pastor ya de la iglesia en Éfeso, tenía. Usualmente en el tiempo del apóstol Pablo y de Timoteo, los jóvenes dejaban de ser jóvenes, terminaba su juventud a los 40 años, cuando era el tiempo que todavía podías ingresar a la milicia. Después de los 40 años ya consideraban una vida adulta, ya madura, y se cree que el apóstol Pablo, cuando junto con los ancianos de la iglesia en Jerusalén oran por Timoteo para ser el enviado y ser el pastor de la iglesia de Éfeso, tenía 30 años. Entonces, por esto, el apóstol Pablo manda este mensaje, porque los hermanos que pastoreaban en las diferentes iglesias, los ancianos que hacían referencia a un liderazgo en la iglesia, tenían más de 40 años. Le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Y esto hace reflexionar que para poder servir al Señor no hay edad. Desde la persona más experimentada en esta vida y a lo mejor teniendo unos 50, 60 años, hay oportunidades de que él pueda servir. Así como un joven de 30, 40 años puede servir. Pero también hay niños, adolescentes, jóvenes iniciando en este proceso de la juventud que también pueden servir. No hay edad para poder servir a nuestro Dios, porque nosotros no somos los que nos capacitamos para poder servir, sino es Dios el que nos capacita y el que nos da las herramientas para poder servir. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: aunque tú eres joven a comparación de los demás hermanos y de los ancianos líderes de la iglesia,
no te sientas menos por ser joven, porque Dios también te está usando, así como Dios ha usado a muchos adultos de nuestra iglesia que en algún tiempo empezaron a servir desde niños, desde adolescentes, desde jóvenes. Y te puedo poner algún ejemplo bien rápido. Juanito, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a formar parte de la alabanza? 8 años. Y ahorita Juanito es líder del grupo de alabanza. Vale, que tiene 12, 13 años cuando empezó a servir en la alabanza. Otros muchos adolescentes, jóvenes que empezaron a servir desde tempranas edades en la iglesia. Y es porque Dios obra en ellos, Dios toca sus corazones para poder tener ese amor hacia el servicio. Y nosotros no podemos decirles, no, no puedes hacerlo porque no tienes la capacidad. Cuando es Dios el que nos capacita. Obviamente que nosotros como líderes tenemos que ser aprensivos, tenemos que ser personas flexibles con ellos, porque ellos son niños, adolescentes, jóvenes, dependientes de papá y de mamá, con algunas responsabilidades también en sus escuelas, en su familia, y nosotros también tenemos que entender ese aspecto. Pero todo aquel que quiera servir en la iglesia está abierta para que tú sirvas, para que tú también puedas tener esas ganas, esa capacidad de poder servir. Porque el que da la oportunidad no es algún hombre, sino es Dios. Dios es el que nos abre las puertas para poder servir en las diferentes áreas de nuestra iglesia. Luego nos dice este versículo, sino sé ejemplo de los creyentes. Y estas características o estas acciones que el apóstol Pablo le va a dar a Timoteo, cada uno de nosotros debería de practicarlas, cada uno de nosotros debe enfocarse en tenerlas y ser hacedores de ella. Nos dice en este versículo, le dice el apóstol Pablo, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué? En palabra. ¿A qué está haciendo referencia en palabra? En tener conocimiento de las enseñanzas que Jesús nos ha dejado. En tener conocimiento en la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, tenemos esa necesidad de poder conocer, de poder reflexionar, de poder estudiar, de poder escudriñar la palabra de Dios. No seamos cristianos con poco conocimiento. Examinemos la palabra de Dios. Y aún más importante, seamos hacedores de ella. Pero ¿cómo vamos a ser hacedores de ella si yo no la conozco? Entonces yo te invito a que de alguna manera activa nos empapemos del conocimiento de la palabra de Dios. Que aprendamos lo que en ella hay, que comprendamos desde lo más básico. ¿Cuántos de nosotros sabemos en cómo se divide la palabra de Dios? Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos sabemos cuántos libros conforman la palabra de Dios? ¿Cuál es la diferencia de las Sagradas Escrituras que usamos nosotros y la Biblia que usan los católicos? ¿Dónde se encuentran los evangelios? ¿Dónde se encuentran los profetas?
Entonces, yo te invito, hermano, a que seamos creyentes hacedores de lo que vivimos y de lo que practicamos, de lo que conocemos, que tengamos esa intención de conocer cada día más la palabra de Dios. Que no te quedes solamente con las enseñanzas que recibimos los domingos, que recibimos los días martes, sino que de una manera inductiva, de una manera personal, estemos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo a Timoteo? En conducta, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Que el amor, que la paz, que la paciencia, que el gozo que está en nosotros predominen antes que el enojo, antes que la desesperación, la frustración. Amor. Esta virtud del amor que es tan grande y tan fuerte esté en nosotros. Espíritu. El apóstol Pablo en alguna ocasión hace mención a que ya no tenemos un espíritu de miedo o de temor, sino ahora tenemos un espíritu de amor, poder y dominio propio. A esto está haciendo referencia cuando hace mención de espíritu, a nuestro dominio propio. Ahora que tú y yo estamos en Cristo, tenemos la facultad, tenemos el poder en Cristo de poder refrenar acciones que no nuestro enojo, de poder parar el pecado en nuestras vidas. Antes de Cristo, nuestras vidas están sujetas al pecado. Pero ahora con Cristo, tú y yo tenemos la facultad de poder frenar todas las acciones contrarias a las que Dios nos ha dado que tú y yo hagamos. ¿Cuáles son algunas de esas acciones? A lo mejor la mentira, los malos pensamientos, el robo. Todas esas cuestiones que cada uno de nosotros tendría que reflexionar y saber que está haciendo mal y que no es lo correcto, tú y yo tenemos el poder en Cristo de poder refrenar. Y eso le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, de espíritu. Tú tienes un espíritu de amor, de gozo, de dominio propio, de fe. Que nuestra fe esté cimentada, continúe en Jesús, ante la adversidad, ante la necesidad, ante todo lo malo que puede suceder en mi vida, mantenerme firme en mi fe en Jesús, sabiendo que todo lo malo que me está pasando solamente es un poco de tiempo comparado con toda la eternidad en la cual yo voy a estar con Cristo. Y que estas pruebas que vienen en contra de mí son para mi beneficio, para que mi fe se fortalezca, para que en mí haya paciencia, para que en mí Dios obre de una manera increíble en mi vida. Y pureza, que tú y yo todo lo que hagamos sea conforme a la palabra de Dios. Esta palabra pureza también nos está haciendo referencia a que tú y yo estamos en una vida de santidad. De que ya no pertenecemos a la corriente del mundo, a que ya no pertenecemos al pecado, a que Satanás ya no tiene dominio de nuestras vidas, sino de que ahora mi vida ha sido consagrada a Dios. Y que yo tengo que hacer y que yo tengo que buscar lo que Dios pide de mi vida. Versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza.
la lectura de esas cartas que ya se habían escrito, de ese Antiguo Testamento que ya estaba en su gran parte formada, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, es importante que tú tengas ese conocimiento de las enseñanzas que se han dejado. Tú y yo tenemos que ser personas creyentes que comprendan eso. Es importante, es esencial que tú y yo le dediquemos tiempo a la palabra de Dios. Por eso algunas de las herramientas que tenemos, los devocionales. Dedícale tiempo diaria a la palabra de Dios y vas a ver que va a ser para tu beneficio. En eso debemos de enfocarnos para nuestro crecimiento espiritual. En la exhortación, una tarea que tenía el apóstol Pablo y que se le encomienda también a Timoteo, siendo él el pastor de la iglesia, era necesario también mencionarle a los hermanos qué es lo que estaban haciendo mal, qué tenían que corregir en sus vidas. Y muchas veces a nosotros no nos gusta que nos exhorten. No nos gusta que nos digan nuestros errores, no nos gusta que nos corrijan, pero es necesario en nuestras vidas para nuestro crecimiento espiritual. Obviamente que esta corrección, que esta reprensión va con amor, pero es buena también recibirla porque nos ayuda a entender en qué puedo yo mejorar. ¿En qué puedo yo hacer mejor? Y la enseñanza. Otra de las obligaciones del pastor es que pueda transmitir la doctrina, la palabra, la enseñanza a los miembros de la iglesia. Es importante esta enseñanza porque esta enseñanza es el alimento espiritual que recibimos. Y aquellos que conocen un poquito más acerca de la fisiología del músculo y de desarrollar los músculos para poder tener músculos con un buen desarrollo, músculos con energía, con fuerza. No solamente se trata de cargar pesas, sino también se trata de complementarlo con la alimentación para la recuperación muscular. Entonces, en nuestra vida espiritual es algo similar. Si tú y yo no tenemos un buen alimento, no vamos a crecer espiritualmente. Si tú y yo somos hacedores de una enseñanza incompleta, esta no va a tener un beneficio completo en nuestras vidas. Por eso nosotros como iglesia cuidamos mucho el aspecto de la enseñanza y qué es lo que nosotros transmitimos. La enseñanza es importante para el crecimiento y el desarrollo de nuestro espíritu. Versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, no descuides ese don, ese trabajo, esa virtud que se te ha puesto. Mediante una profecía, probablemente alguien había profetizado que Timoteo iba a ser un buen creyente y que algo sensacional iba a suceder en su vida con la imposición de las manos del presbiterio. Antes de que Pablo ordenara a Timoteo, había un consenso de ancianos y todos estaban de acuerdo en poder darle esa responsabilidad, ese rango a Timoteo como pastor. Pero no por eso significaba que Timoteo ya la había librado y que ya no se iba a dedicar a nada más, sino el apóstol Pablo le está diciendo, no descuides ese don. Y esto se me viene a la mente, ahora que tú y yo somos creyentes, y si lo tomamos del concepto de que ahora somos hijos de Dios, podemos ser buenos hijos o podemos ser malos hijos. ¿Qué es lo que tú quieres ser? ¿Un buen hijo? ¿Un hijo que siga los consejos en la palabra de Dios? Que Dios esté contento, alegre con lo que tú y yo estamos haciendo.
que nuestra mirada esté en las cosas eternas, o que seamos creyentes que solamente vengamos a escuchar la palabra de Dios y allá afuera nos olvidemos de las enseñanzas, nos olvidemos de ser hacedores de la palabra de Dios, y entonces que Dios esté triste por las acciones que tú y yo hacemos. Somos creyentes y no tenemos que cuidar nuestra salvación porque somos salvos por gracia, pero sí tenemos que cuidar el aspecto de ser buenos creyentes. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque yo ahorita te puedo estar hablando de tener paciencia y amor, pero allá afuera, cuando ustedes no me ven, soy la persona con menos amor y con menos paciencia. Tú y yo tenemos esa responsabilidad de cuidar las virtudes que Dios ha puesto en nosotros, de cuidar el ser buenos hijos de Dios a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras. Ser creyentes ejemplares que puedan transmitir ese amor de Dios a las personas necesitadas. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y el apóstol Pablo termina con este mensaje: ten cuidado de ti mismo. Y esto es algo bien interesante, porque humanamente creemos que el peor enemigo del creyente está allá afuera, pero conforme a lo que el apóstol Pablo está diciendo, el peor enemigo de mi vida soy yo mismo, porque tengo que recordar que vengo de una naturaleza pecaminosa, porque tengo que recordar lo que Santiago le dice a los creyentes: cuando uno de ustedes es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado, sino que dice Santiago, sino que cada uno de nosotros es tentado por la concupiscencia que hay en nosotros. Entonces, tú y yo, hermano, tenemos que cuidarnos de esa concupiscencia, de ese deseo de hacer el mal que surge en nosotros. Ese es el enemigo que hay en nosotros, la concupiscencia por hacer el mal. ¿O a cuántos de nosotros me pueden decir: yo no tengo ningún deseo de hacer el mal? ¿Quién puede levantar su mano y decir: yo estoy libre de pecado, yo estoy libre de errores, en mi mente solo hay paz, amor y tranquilidad? ¿Quién puede levantar su mano? Porque cada uno de nosotros tenemos una lucha diaria, una lucha con nuestra mente, una lucha con nuestro corazón. ¿O es mentira? ¿O solamente el pastor Misael tiene una lucha constante con el deseo de hacer el mal? Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Por eso nos hace recordar que tenemos que ser dependientes ¿de quién? Dependientes de Cristo en nuestras vidas. Porque tenemos una lucha y va a ser una lucha constante mientras estemos en esta vida. Pero si tú y yo nos fortalecemos, si tú y yo fortalecemos nuestros músculos espirituales,
en la palabra de Dios, en el conocimiento de las enseñanzas de Jesús, en depender en Jesús, vamos a poder continuar adelante. Hermanos, en esta tarde estamos aquí para recordar que tenemos una lucha diaria, que nos cuesta leer la Biblia, que nos cuesta orar, que nos cuesta hacer buenas acciones, que nos cuesta ser piadosos, que nos cuesta reflejar el amor, que nos cuesta reflejar la paciencia, que nos cuesta reflejar la misericordia. Pero tenemos que seguir adelante confiando en Cristo. Por eso Hebreos capítulo 12 nos dice: puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros nos aventamos a esta vida solos, vamos a terminar destrozados. Pero si Jesús está con nosotros, vamos a terminar victoriosos. En esta hermosa tarde, hermanos, estamos aquí para que juntos recordemos que somos completamente dependientes de Jesús en nuestras vidas, que lo necesitamos hoy y que el día de mañana seguiremos necesitando de su gracia en nuestras vidas. Te voy a invitar en esta hermosa tarde a que te pongas de pie y vamos a terminar esta enseñanza con una oración, pidiéndole a Dios que Él nos siga ayudando a afrontar las necesidades, las tentaciones, todo lo que nos está sucediendo, todo lo que nos va a suceder mañana. Algunos de nosotros no salimos de alguna necesidad para entrar en otra, pero es ahí donde nuestra confianza, donde nuestra fe tiene que permanecer en Jesús. Y Él es la respuesta para salir de toda mi necesidad, de toda mi enfermedad, de toda mi frustración, de toda mi ansiedad. Solamente Jesús tiene el poder y la autoridad para poder darme victoria en medio de todo lo adverso, en medio de todo lo negativo que está sucediendo en mi vida. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno en nuestras vidas y eres misericordioso. Amado Padre, hoy venimos ante ti a darte las gracias por esta enseñanza, a darte las gracias por recordarnos que necesitamos cada día seguir dependiendo de Jesús en nuestras vidas, a través de la oración, a través de la comunión en tu palabra. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que hoy se encuentran aquí, Señor. Tú sabes, Padre, lo que nos acongoja, tú sabes nuestras necesidades, tú sabes nuestras aflicciones. Tú sabes, Señor, la lucha diaria que tenemos por seguir adelante. Tú sabes aquello que nos quita la alegría. Tú sabes por qué llevo una vida de ansiedad, de estrés. Pero también, Señor, tú nos das de las herramientas para poder salir adelante en medio de toda esta acechanza que cada uno de nosotros de alguna manera diferente la vive, Señor. Yo te pido por cada una de las familias de la iglesia, Señor. Te pido por los hermanos, que tú, amado Padre, les des de tu gracia y de tu amor para poder seguir adelante. Que tú, amado Señor, nos enseñes a usar la piedad, nos enseñes a promover el amor, la paciencia en la familia, en el trabajo, con los seres queridos. Te pido por las hermanas, Señor, que tú fortalezcas su vida, su espíritu, que su fe siga puesta en ti, Señor, ante toda la necesidad, ante toda la aflicción. Que la paz reine en sus vidas y en sus corazones.
Te pido por los adolescentes, por los jóvenes que llevan una vida dura, una vida de muchas ideologías, con muchos conocimientos. Yo te pido, Señor, que tú guardes sus corazones y sus mentes de toda enseñanza y de toda doctrina ajena a la tuya, Señor. Amado Padre, yo te pido por la iglesia que nos ayudes a seguir adelante. Que nos ayudes, Señor, a enseñar, a promover el amor. Que nos ayudes, Padre, en dedicarle tiempo a conocer tu palabra y a ser hacedores de ella. Que fortalezcas nuestra fe. Que nos ayudes a llevar una vida de piedad, mostrando esa gracia y esa misericordia para con los necesitados. Que nos ayudes, Señor, a promover tu poder, Señor, tu misericordia y tu gracia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos permites de estar aquí, Señor. Gracias porque en medio de la necesidad, en medio de la aflicción, tú estás obrando. Ayúdanos a ser pacientes. Ayúdanos a esperar. Ayúdanos a mantener nuestra fe en ti, Señor. Tú conoces la alegría, la necesidad de cada uno de nosotros. Y te pido, Señor, que tú obres conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Te amamos, amado Padre. Ayúdanos a seguir adelante. En esta semana que inicia, yo te pido, amado Padre, que tu gracia y que tu amor sigan con nosotros, recordándonos nuestra dependencia en ti, Señor, recordándonos que todo lo bueno viene de ti, recordando, Señor, que todo lo que tenemos es gracias a ti, Señor. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Y así como estamos, vamos a terminar el servicio cantando una alabanza.